No deberías estar escuchando esto. Incluso ahora, siglos después, la gente susurra con miedo cuando estas historias son contadas. Porque los califatos, celebrados como imperios dorados de justicia y fe, ocultaron crímenes tan salvajes, tan despiadados, que la misma historia intentó enterrarlos. Pero esta noche caminarás hacia esa oscuridad, y una vez que entres no hay vuelta atrás. Te dijeron que los califatos fueron edades doradas, tiempos de conocimiento, poder y justicia. Los eruditos escribieron sobre bibliotecas rebosantes de sabiduría, ciudades brillando con riqueza, y gobernantes que llevaban la bandera de la fe a través de continentes. Suena como un paraíso construido en la tierra. Pero cuando te acercas más, el brillo comienza a desvanecerse. Los palacios de mármol, tan orgullosamente mostrados en los libros de historia, ocultaban más que lujo. Detrás de esas paredes había mazmorras donde los gritos nunca terminaban, prisiones donde culpables e inocentes eran encadenados por igual. La Edad Dorada nunca fue tan dorada como te dijeron. Imagina caminar por Bagdad o Damasco en su apogeo. En la superficie, las calles están vivas, mercados llenos de color, mezquitas resonando con oración, poetas recitando versos de belleza. Pero solo a unas calles de distancia, otra escena se despliega. Un hombre falsamente acusado, arrastrado a un patio, golpeado hasta que sus huesos se rompen. Sin juicio, sin piedad, sin justicia. Esto no era ley, era miedo disfrazado de orden. Te dijeron que los gobernantes eran hombres de fe. Algunos lo eran, pero otros eran hombres de ambición, escondiéndose detrás de la religión para fortalecer su control del poder. Cuando hablaban de Dios, la multitud escuchaba. Cuando castigaban en su nombre, la multitud obedecía. Pocos se atrevían a cuestionar, porque cuestionar significaba muerte. La fe se convirtió en la máscara, y la crueldad en el rostro oculto. Adéntrate más en el palacio. Verás lámparas doradas, cortinas de seda y pisos de mármol pulidos hasta brillar como espejos. Pero mira más de cerca, esos espejos reflejan traición. Hermanos luchaban contra hermanos, hijos traicionaban a padres, e incluso eruditos que hablaban contra la corrupción desaparecían de la noche a la mañana. El imperio fue construido sobre conocimiento, pero defendido con sangre. ¿Y qué hay de la justicia? La ley estaba escrita en libros, pero aplicada con cadenas. Para los pobres, justicia significaba silencio. Para los esclavos, justicia significaba supervivencia. Para los gobernantes, justicia significaba lo que sirviera a su trono. Un campesino que no podía pagar sus impuestos era castigado más severamente que un noble que cometía asesinato. La justicia no era ciega, se compraba. Te dijeron que el orden reinaba a través de los califatos, que la paz se extendía desde los desiertos de Arabia hasta las montañas de España. Pero ¿qué clase de paz nace del miedo? Una paz donde los soldados vigilan cada movimiento, donde espías acechan en cada rincón, donde tu vecino podría ser el que te traicione mañana. El orden sin libertad no es más que otra clase de prisión. Así, la ilusión permanece. En los libros de historia, los califatos brillan como faros de conocimiento y cultura. Pero la historia, como sabes, la escriben los vencedores. Y los vencedores no registran sus crímenes. Los borran, los entierran. Dejan atrás solo la gloria, no la sangre. Y esa es la mayor ilusión de todas. Estás de pie en medio de un patio abarrotado. El aire es tenso. Los soldados rodean la plaza, y todos saben lo que está a punto de suceder. Un prisionero es arrastrado hacia adelante, sus ropas desgarradas, su rostro magullado, su destino ya sellado. El crimen no importa. Aquí, la ley no se trata de justicia. Se trata de miedo. La ley nunca fue ciega. Tenía una espada en la mano. En los califatos, la ley fue escrita en grandes libros, alabada como divina y anunciada como perfecta. Pero una vez que dejaba los libros y entraba en las calles, se convertía en un arma. Culpables e inocentes caminaban el mismo camino, terminando en el mismo cadalso. Sin jurado, sin defensa. Solo el poder decidiendo quién vivía y quién moría. La justicia no era una balanza, era una hoja que siempre cortaba hacia abajo. Imagina que eres acusado de un crimen que no cometiste. Tal vez hablaste contra un recaudador de impuestos. Tal vez un vecino envidiaba tu tierra.
O tal vez alguien poderoso quería que desaparecieras. Eso era suficiente. Los soldados vendrían a tu puerta en medio de la noche, y para la mañana estarías de pie encadenado frente a una multitud, sin oportunidad de hablar. Tu silencio era tu sentencia. Los castigos no eran ocultos. Se representaban como teatro. Las ejecuciones se realizaban en plazas abiertas, con niños mirando desde los hombros de sus padres. Se cortaban manos, se azotaban cuerpos, y la sangre se convertía en parte de la vida diaria. Para los gobernantes no se trataba de corregir el crimen, se trataba de mostrar a todos lo que sucede cuando resistes. El miedo mantenía las calles en silencio cuando la justicia no podía, y la multitud se convirtió en parte de ello. La gente era obligada a asistir. Algunos miraban con horror, otros vitoreaban con alivio de que no fueran ellos en el cadalso. Pero todos aprendían la misma lección. La ley no te protegía, te aplastaba. La obediencia se convirtió en supervivencia. Dentro de los salones del palacio, la ley era solo otra herramienta de ambición. Un califa declaraba nuevas reglas para silenciar a sus rivales, mientras otro torcía viejas leyes para excusar sus crímenes. La misma ley que era llamada sagrada podía ser torcida, estirada y rota siempre que sirviera al trono. Cuando la ley pertenece a los gobernantes, deja de pertenecer al pueblo. Y así las calles vivían en miedo constante. No miedo a bandidos, no miedo a enemigos, miedo al mismo sistema que afirmaba traer orden. En cada ciudad, de Bagdad a Córdoba, la gente caminaba con cuidado, hablaba con cuidado, vivía con cuidado, porque la palabra equivocada o la mirada equivocada podían significar el fin. La ley prometía justicia, pero entregaba terror. Caminas a través de las puertas del palacio. Desde afuera brilla como un paraíso. Lámparas doradas, mármol pulido, alfombras de seda tendidas por los pasillos. Los eruditos escribieron sobre su belleza, sobre la sabiduría de los califas, sobre el poder de la fe. Pero lo que no escribieron es lo que sucedía en las sombras. Detrás de cada muro dorado había sangre en el suelo. Aquí, la traición era un ritual diario. Hermanos conspiraban contra hermanos, hijos envenenaban a padres y esposas eran sacrificadas por juegos políticos. El trono no se transmitía por honor, se tomaba por miedo. Un califa podía despertar una mañana como gobernante de millones y al anochecer podía ser estrangulado en su propia cama. El poder nunca dormía, cazaba. Ahora imagina que eres arrastrado a esas mismas cámaras del palacio. No eres un rey, ni siquiera un soldado. Eres un sirviente acusado de traición o un erudito que se atrevió a cuestionar. Lo que te espera no es un juicio justo. Lo que te espera es una cámara de tortura donde el dolor habla más fuerte que la verdad. En los palacios del poder, los gritos eran evidencia y el silencio era confesión. Ganchos de hierro colgaban del techo. Látigos hechos de cuero y metal desgarraban la carne. Los prisioneros eran quemados, estirados, rotos pedazo a pedazo, no para encontrar justicia, sino para enviar un mensaje. La tortura no estaba oculta bajo tierra, era mostrada, y el mensaje era claro. Cualquiera podía ser el siguiente. Cuando la crueldad se convierte en ley, ¿quién puede sobrevivir? Piensa por un momento, ¿cómo gobiernas a millones de personas? ¿Con bondad? ¿O con miedo? Estos califas eligieron el miedo. Castigos públicos, asesinatos secretos, ejecuciones de rivales, todos se convirtieron en herramientas de supervivencia. Podrías preguntarte, ¿era esto justicia o era simplemente el poder alimentándose de sí mismo? El miedo era el verdadero trono del califato, y las sombras no se detenían en la política. Detrás de las puertas del palacio, deseos prohibidos prosperaban. Esclavos tomados de tierras distantes, niños forzados al silencio, mujeres tratadas como trofeos en juegos de poder. Lo que se predicaba como pureza afuera era roto dentro de estos muros. El palacio era un templo de poder, pero también una prisión de pecado. Imagina ser una de esas víctimas, sabiendo que tu historia nunca sería contada, tu nombre borrado, tu cuerpo descartado como desecho. La historia recuerda a los gobernantes, pero ¿quién recuerda los cuerpos rotos que dejaron atrás? Las víctimas nunca tuvieron voz. Su silencio es el capítulo más oscuro de todos. Así que la próxima vez que escuches sobre la gloria de los califatos,
Pregúntate, ¿gloria de quién fue? ¿De los gobernantes bañándose en mármol o de los miles que gritaban en las sombras de sus palacios? La Edad Dorada no se construyó solo sobre conocimiento, sino también sobre sufrimiento. Caminas en un mercado en el corazón del califato. Especias, oro y seda brillan bajo el sol. Los viajeros escriben sobre comercio, los eruditos escriben sobre conocimiento, y los predicadores hablan de justicia. Pero de lo que ninguno de ellos escribe es de la gente que nunca fue libre de marcharse. Por cada palacio de riqueza había una prisión de carne. Las víctimas venían de todas partes. Cristianos, judíos, persas, africanos, incluso musulmanes que habían perdido una guerra o que ofendieron al gobernante equivocado. Eran capturados, marcados, encadenados y vendidos. Los califatos lo llamaban tributo, lo llamaban servicio. Pero para los esclavizados no era nada menos que una vida robada. La historia glorifica a los vencedores, pero olvida los cuerpos rotos sobre los que construyeron su gloria. Imagina que eres uno de ellos, un joven arrancado de su familia, forzado en las cortes del califa como sirviente. Se te ordena sonreír, obedecer, bailar cuando lo manden, permanecer en silencio cuando seas abusado. Se te dice que tu cuerpo ya no te pertenece. Y si resistes, el látigo, la cadena, el cuchillo. En los califatos, el silencio era supervivencia, pero el silencio también mataba el alma. Las mujeres también estaban atrapadas. Tomadas como concubinas, pasadas como regalos, tratadas como fichas de poder. Sus gritos nunca entraron en los libros de historia. Su dolor fue disfrazado como lujo, su esclavitud oculta bajo sedas y joyas. ¿Qué vale un imperio dorado si sus cimientos están manchados de lágrimas? Ahora imagina las calles después de una rebelión. Prisioneros alineados, castigados no por justicia, sino por miedo. Manos cortadas, ojos vaciados, cuerpos crucificados como advertencias. Niños obligados a ver la ejecución de sus padres. Familias borradas en una sola noche. Estos no fueron actos raros, eran la maquinaria del control. Cuando los gobernantes borran nombres, la historia borra rostros. Pregúntate esto: ¿por qué nunca escuchamos estas historias? ¿Por qué los libros de texto hablan solo de sabiduría y progreso, mientras ignoran las cadenas y los gritos? ¿Es porque la verdad es demasiado peligrosa? ¿O porque los vencedores eligieron qué recuerda la historia? El mayor crimen no es solo la crueldad en sí misma, sino el silencio que la sigue. Y sin embargo, por cada víctima silenciada, había una sombra que nunca murió. Cada grito dejado en la mazmorra, cada cicatriz quemada en el cuerpo de un esclavo, persiguen el legado de los califatos. Puede que nunca leas sus nombres, pero no puedes escapar de su presencia. Las víctimas fueron borradas, pero la sangre que derramaron aún mancha la historia. Así que cuando escuches de los califatos como edades doradas, recuerda quién pagó el precio. No fueron los eruditos, no fueron los gobernantes, no fueron los poetas que se sentaban en comodidad. Fueron las víctimas olvidadas, los esclavos sin nombre, los prisioneros torturados, los niños silenciados. Todo imperio construye monumentos, pero ¿qué monumentos se construyen para los rotos? Has caminado por los palacios, las mazmorras y los mercados. Has visto la tortura, las cadenas y el silencio. Pero ahora llegas al acto final, la traición que la historia aún se niega a enfrentar. Porque los califatos no solo traicionaron a sus víctimas, traicionaron los mismos ideales que afirmaban defender. Predicaron justicia, pero practicaron crueldad. Imagina estar de pie en una mezquita, escuchando los sermones de unidad, fe y hermandad. Las palabras suenan santas, eternas, divinas. Pero una vez que sales de esos muros sagrados, encuentras sangre en las calles, esclavos en los mercados y cabezas exhibidas en las puertas de la ciudad. La fe se convirtió en una máscara, y detrás de ella estaba el poder crudo. Piensa en esto. ¿Cómo puede un imperio reclamar, representar la justicia de Dios, mientras quema prisioneros vivos, esclaviza niños y silencia a eruditos con tortura? La traición no fue solo hacia la gente, sino hacia la misma fe que usaron como escudo. Cuando los gobernantes corrompen la fe, no solo destruyen vidas, envenenan la creencia misma. Y la traición no se detuvo allí. Incluso dentro de las propias líneas de sangre del califato, la confianza era una sentencia de muerte. Hermanos asesinaron a hermanos, hijos se rebelaron contra padres,
Las alianzas duraban solo hasta la próxima daga en la oscuridad. Sobrevivir no se trataba de lealtad, sino de quién podía matar primero. El poder no se heredaba, era robado una y otra vez. Ahora imagina ser testigo de todo esto. Tú, de pie en una multitud, viendo a un nuevo califa coronado, sabiendo que tal vez no viva para ver el próximo año. Ves a nobles sonriendo en seda, mientras en secreto conspiran su caída. Ves al pueblo animando, no porque crean, sino porque el miedo los obliga a aplaudir. En un mundo construido sobre traición, incluso los aplausos se convierten en una mentira. Pregúntate esto. Si los califatos fueron realmente dorados, ¿por qué tanta sangre corría detrás de sus muros de mármol? ¿Por qué tantos gritos desaparecieron en silencio? ¿Por qué escuchamos los nombres de los gobernantes, pero nunca los nombres de las incontables vidas rotas que dejaron atrás? La historia recuerda las coronas, pero olvida los cadáveres bajo ellas, y eso es la mayor traición de todas. No solo la traición de la fe, no solo la traición de la gente, sino la traición de la verdad misma. Porque siglos después, aún escuchamos solo un lado de la historia. El lado pulido por poetas, escrito por eruditos, protegido por gobernantes. El lado que esconde la oscuridad que ahora has visto. Los califatos traicionaron incluso a la historia, y la historia traicionó a las víctimas. Así que esta noche, enfrentas una elección. ¿Cierras los ojos y aceptas el mito dorado? ¿O cargas con el peso de lo que realmente ocurrió? El dolor, los gritos, las víctimas olvidadas. Porque una vez que conoces la verdad, el silencio ya no es inocencia. Si permaneces en silencio, continúas la traición. Y si esta historia te sacudió, no dejes que muera aquí. Compártela, háblala, expón la historia que intentaron enterrar. Porque solo cuando las víctimas son recordadas, la traición finalmente pierde su poder. Los califatos pueden haberse ido, pero sus sombras no. Y depende de ti si esas sombras permanecen ocultas o finalmente son traídas a la luz.